Buen día, mi nombre es Cristian David Vanegas Guerrero, soy estudiante del Instituto Universitario Antonio José Camacho de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica. A continuación les voy a explicar sobre el programa de la recta tangente, que es el preámbulo a entrar en las derivadas, en este tablero improvisado. Cabe recalcar que matemáticos como Pierre de Fermat, René Descartes, Christian Huygens y Isaac Barron habían propuesto soluciones parciales. La primera solución general se le suele atribuir a Newton y a Gottfried Leibniz. Básicamente ese problema se trata en trazar una recta tangente a una curva A un punto específico de ella. ¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto? Para explicar esto nos vamos a la siguiente gráfica, que dice que es una circunferencia. En una circunferencia la recta tangente en un punto P es la recta perpendicular al radio que pasa por P. La recta perpendicular al radio que pasa por P. Tenemos el radio, tenemos la recta perpendicular y esa sería la recta tangente. Sin embargo, en una curva general el problema se complica. Afirmando que una recta es tangente a una curva en un punto P, si toca a la curva en P sin atravesarla. Podemos ver que esta gráfica no cumple con la definición que acabo de decir. Pero también se podría decir que una recta es tangente a una curva si la toca o hace intersección en ella exactamente en el punto P, como lo podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, esta definición servirá solamente para circunferencias, pero no para curvas más generales. Uno con el problema de encontrar la recta tangente en un punto P, se rehúsa a calcular su pendiente en ese punto. Se va a aproximar la pendiente de la recta tangente usando la recta secante que pasa por P y por otro punto cercano a la curva, como se muestra en esta figura. Si C de f de C es el punto de tangencia y C más delta X de f de C más delta X es el otro punto de la gráfica de f, la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo en la fórmula. Como lo podemos ver aquí, tenemos la fórmula de la pendiente que es x2 menos x1 sobre, y2 menos y1 sobre x2 menos y2. Aquí reemplazamos y2 menos y1 sobre esto, que es lo mismo decir f de c más delta x menos fc, sobre c más delta x menos c. Esto lo simplificamos, c se va con c y nos queda delta x, nos queda la pendiente de la recta secante, que es la pendiente secante es igual a f de c más delta x menos f de c sobre delta x. Este es el cambio en y, este es el cambio en x y esta es la pendiente de la recta secante. En esta ecuación de la pendiente de la recta secante podemos ver que el miembro de la derecha es un cociente de intercambio o diferencia. El denominador delta x es el cambio o incremento en x y el numerador delta y, que sería este, es el cambio o incremento en y. La belleza de este procedimiento radica en que se puede obtener más aproximaciones y más precisas de las pendientes de la recta tangente, tomando puntos de las gráficas cada vez más próximos al punto P. Entre más estén cerca al punto P, más precisa será el resultado. Acá de definir la pendiente de la recta secante. Ahorita definiremos la recta de la tangente con pendiente, que nos dice que si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c y además existe límite. Esto se refiere al límite de delta x cuando tiende a 0 de delta y sobre delta x, que es igual al límite de delta x cuando tiende a 0 a la pendiente básicamente. Entonces la recta que pasa por CFC, esta recta que pasa por el punto CFC y cuenta con una pendiente m, es la recta tangente. Lo que nos está básicamente decir es que esta recta es la recta tangente a la gráfica de f en el punto CFS. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto CFS, esta misma gráfica, la podemos denominar con otro nombre.
al cual es pendiente de la gráfica de f en x igual a c. Por último, decimos que la definición de la recta tangente de una curva no incluye la posibilidad de una recta tangente vertical. Para esta se usa la siguiente definición: si f es continua en c y el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la pendiente es igual a un infinito o a menos infinito. La recta vertical x igual a c, que pasa por el punto CF de C, es una recta tangente vertical a la gráfica de f. Si el dominio de f es el intervalo cerrado AB, se puede ampliar la definición de recta tangente vertical de manera que incluya los extremos, considerando la continuidad y los límites por derecha, para que para x igual a a y por izquierda para x igual a b. Ya realizada la explicación del problema de recta tangente, a continuación mi compañero le va a explicar sobre la definición de las derivadas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Guerrero y pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad José Antonio Camacho. Y en el día de hoy les explicaré lo que es la derivada en cuanto a su concepto y también les daré unos ejemplos respecto a ello. Bueno, entonces tenemos el concepto de la derivada de una función. Entonces el concepto sería que la derivada de una función es el valor del límite si este existe de un coeficiente diferencial. O sea, cuando el incremento de la variable independiente, o sea, x, tiende a 0. Y eso es lo que nos explican aquí. Entonces tenemos que si el límite, si el límite existe para un x que tiende a a, o sea, a puede tomar cualquier valor. Entonces tenemos que, aquí ya se van conformando, sería f de x menos f de a sobre x menos a. Y eso cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, entonces podemos decir que es equivalente a esto, pero esta función esta fórmula se cumple cuando hay un coeficiente diferencial, que es el que tenemos acá, delta de y sobre delta de x, que en algunos casos también lo podemos denotar como dy sobre dx. Y entonces es ahí donde ya nace nuestra fórmula, que es equivalente. Entonces sería límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos la función sobre h, la cual en los libros la podemos encontrar como límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos la función, la función es f de x, todo eso sobre delta de x. Esto es lo mismo, esto y esto es lo mismo. Entonces no hay casi la mayor relevancia en ello. Y bueno, ya les pasaré a explicar el siguiente ejercicio. Bueno, en la derivada por definición nos da esta fórmula, la cual en algunos libros la podemos encontrar como delta de x, en el cual sustituyen esta h con delta de x. Delta de x es la variación, es el incremento de la función. Pero en este caso lo vamos a trabajar con h para poderlo entender un poco mejor. Bueno, entonces tenemos que la fórmula sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la función sobre h. Entonces, f de x
de x al cuadrado es lo que vamos a derivar. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer es hallar f de x más h, el cual sería f de x más h sería igual. Cada vez que tengamos algún problema donde tengamos las x, vamos a colocar paréntesis, y en este caso, como nuestra x está elevada al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, y dentro del paréntesis ponemos x más h. Bueno, eso ya sería f de x. Ahora sí, f de x más h, perdón. Ahora sí lo reemplazamos en la fórmula. Entonces tenemos que límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h es x más h al cuadrado menos f de x, que sería x2. x2 sobre h. Bueno, proseguimos con límite cuando h tiende a 0. Lo que tenemos aquí es un binomio de cuadrados, la cual lo realizamos, y nos quedaría que el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos la función que es f de x. Para destruir este paréntesis, lo único que este menos nos hace es cambiar el signo. Entonces, como aquí lo tenemos positivo, la pasamos acá como negativo, menos x al cuadrado sobre h. Aquí podemos eliminar algunos términos que son semejantes. Por ejemplo, x cuadrado menos x cuadrado, eso se cancela. Entonces nos quedaría que límite cuando h tiende a 0, lo único que nos quedó fue 2xh más h al cuadrado sobre h. Bueno, aquí lo que hacemos sería sacarle factor común a la h para poderla cancelar. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0. Bueno, sacamos factor común, que es h. Aquí sería 2x más h sobre h. Y ahora sí podemos cancelar esta h, estas dos h, esta se cancela y esta también. Entonces tenemos que límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y ahora sí podemos reemplazar el valor de h que sería 0. Entonces sería límite cuando h tiende a 0 de 2x más 0. Entonces esto sería igual al límite de h cuando tiende a 0 de 2x. Bueno, esto ya sería pues la derivada, ¿no?, de f de x. Sería así, básicamente. Acá también lo podríamos haber colocado así, derivada de f de x. Eso también se le conoce como f' de x. Y bueno, algo que también les puedo recomendar para estar seguro de que la derivada les quedó bien es derivarlo de una manera más sencilla, el cual sería, pongamos por aquí ejemplo,
de x2. Esto es lo que vamos a derivar. Y esto sería igual a multiplicar este exponente por el acompañante de esta x. Entonces multiplicamos este por este, y a este le restamos 1. O sea que sería 2 por x. Aquí tendríamos un invisible. Entonces sería 2 por 1, 2. Y a este 2 le restamos un 1. Entonces nos quedaría 2x. El cual sería el mismo valor que tenemos acá por la definición de derivada. Bueno, en este segundo ejercicio tenemos la función que es x al cuadrado menos 4x menos 5. Bueno, entonces lo primero que procedemos a hacer es encontrar f de x más h. Entonces tenemos que f de x más h sería igual. Siempre donde tengamos x vamos a colocar entre paréntesis x más h. Entonces nos ubicamos aquí en este término, el cual es x más h, y ya que la x está al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado, menos 4x que sería x más h menos 5. Y bueno, este sería f de x más h. Ahora sí lo reemplazamos acá en esta fórmula. Entonces tendríamos que f' de x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces f de x más h es esto, entonces lo transcribimos acá. X más h al cuadrado menos 4, entre paréntesis x más h menos 5, menos la función es x al cuadrado menos 4x menos 5. X al cuadrado menos 4x menos 5. Todo eso va sobre h. Bueno, entonces para poder destruir este paréntesis lo que hacemos es lo siguiente, lo cual ya sabemos, ya lo explicamos en el otro ejercicio. Entonces tenemos que límite cuando h tiende a 0, esto vendría siendo el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 4. Aquí hacemos distributiva, el cual sería este por este y este por este. Entonces sería menos 4x más 4h menos 5. Y para destruir este paréntesis, lo único que hacemos, lo único que nos hace este menos de aquí es poner todo esto con signo contrario. Entonces tenemos que aquí sería más x al cuadrado más 4x más 5. Todo eso va sobre h. Entonces, límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí podemos cancelar los términos semejantes. Por ejemplo, este x2 con este menos x, este es menos x, perdón. Este es menos x. Con este menos x, este se va. Este menos 4x, a ver, lo podemos cancelar con este 4x de acá. Y este 5 lo podemos cancelar con este menos 5. Entonces este y este se van. Entonces, ya. Nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado
menos 4, menos por más da menos, entonces menos 4h. Todo eso sobre h. Bueno, hay que tener en cuenta de que esta h no la podemos cancelar con esta h, claro está. Entonces, lo apropiado sería sacarle el factor común a lo que está acá arriba, ya que tenemos la h presente acá. Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, aplicamos factor común de h. Entonces, aquí sería 2x más h menos 4 sobre h. Ahora sí podemos proceder a cancelar la h, la cual ya está aquí solita, entonces las cancelamos y esto sería igual al límite, bueno, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 4. Entonces aquí sí ya podemos pasar a evaluar este límite, el cual simplemente donde está la h ponemos un 0. Entonces esto nos queda límite, entonces igual límite cuando h tiende a 0 de 2x más 0 menos 4. Esto sería igual a f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x menos 4. Y este sería nuestro resultado final. Bueno, y recordando lo que les dije en el otro ejemplo, hay otra forma de derivar la función. Es mucho más sencilla y también lo podemos hacer como un método como para corroborar de que lo que nos dio aquí está bien. Entonces, ese método sería, aquí tenemos f de x, que es igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Entonces aquí vamos a tener f' de x, sería multiplicar este exponente por su acompañante de la x. ¿Ya? Y después de multiplicar esos dos, a este exponente le restamos un 1, siempre va a ser así. Sería 2 por 1, porque aquí hay un 1 invisible, el cual no se pone, normalmente no se pone. 2 por 1 serían 2, y la x está al cuadrado, entonces le restamos 1, y 2 menos 1 es 1, entonces sería 2x. Esto aquí es 4x, entonces aquí esta x aquí arriba tiene un 1 que también es invisible, entonces multiplicamos 1 por 4 sería 4. Entonces esto vendría siendo aquí menos 4. Ya la x no la ponemos porque ya se fue. Y hay que tener en cuenta que siempre la derivada de una constante es igual a 0. Y esta es una constante, porque no trae un acompañante, una variable a su lado. Entonces esto es una constante y siempre va a ser 0. Y ya, y ahora sí podemos rectificar de que lo que nos dio aquí es igual a lo que nos dio el mismo valor que encontramos por la definición de la derivada.